dice que nosotros tenemos que leer la palabra de Dios a diario, alimentarnos de la palabra de Dios todos los días, hasta que no podamos leerla más. Y cuando no podamos leerla más, que cerremos los ojos de nuestra vida en este mundo. Cuando los volvamos a abrir, vamos a tener la palabra de Dios en persona recibiéndonos. Ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué grande es el Señor. Y amados, si nosotros claudicamos y no vamos a levantar bandera, y quiero decirles que puse en Facebook no sé si puede ponerlo ahí, José, una expresión de la relación íntima que tiene que estar encerrada dentro del vínculo matrimonial. Todo lo demás es fornicación. Y me sorprende los pocos likes que cogí. No es que esté pendiente a eso, pero vi poquitos. Yo creo que está por ahí. La intimidad sexual tiene que estar encerrada dentro del vínculo matrimonial y es ordenado por Dios para un hombre varón masculino de nacimiento. Eso no había que explicarlo antes. ¿Se dan cuenta? Eso no había que explicarlo antes. Y una mujer femenina de nacimiento. Eso no había que explicarlo antes. Todo lo que esté intimidad sexual fuera del vínculo matrimonial es fornicación. Y es abominable por Dios. Es aborrecido por Dios. Y ahora hay un problema, que decirlo o exponerlo te puede costar la cárcel, te puede costar críticas, te puede costar, y si se aprueban las leyes, te puede costar que te callen la boca, se metan en tu casa, te quiten a tus hijos y tú te quedes así por citar la palabra de Dios. No hay otra manera, mis amados hermanos. Cristo murió por nuestros pecados. Y como explicamos la otra vez, nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por nuestros hermanos en Cristo también. ¿Cuánto más? Por la verdad que Cristo sangró por ella. Vamos a encomendarnos a Dios en oración. Después de estas reflexiones y saludar al hermano Orlando. Dios te bendiga, bendiciones. Qué bueno que estés con nosotros. Desde el año pasado, ¿verdad? Pero el Señor vino y lo trajo, así que qué bueno, bendiciones, bendiciones. De Campito, nosotros decimos Orlando de Campito porque está Orlando el de Maricelis, no Orlando de ningún lugar, Orlando el de Maricelis. Están aquí, Dios te bendiga mucho también. Pues oramos y nos encomendamos a Dios en oración y comenzamos con la palabra en el Getsemaní todavía. Hágase tu voluntad, parte 2. Oramos. Señor Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día que tú has puesto en nuestras vidas para glorificar tu nombre, para honrarte, mi Dios, como acto de adoración, como acto de obediencia, como acto de amor hacia ti, mi Dios, congregarnos para rendirte culto, honor y gloria. En estos momentos, mi Dios, me entrego a ti, Padre Santo, porque no tengo nada más ni a ningún otro lugar a donde ir, mi Dios. Que a pesar de mí, Señor, mis debilidades, que soy un pecador, que cometo muchísimos errores, Señor, yo pueda ser el instrumento que lleve paz, amor, también confrontación y restauración, Padre amado, y que pueda ser instrumento tuyo para hacer esas cosas, mi Dios. Que si alguien no te conoce en este momento, mi Dios, a través de la predicación y tu Espíritu Santo, tú le abras los ojos espirituales y pueda venir a ti arrepentido, Señor. Y que tú seas glorificado, mi Dios, no el predicador, no la palabra, ni el estilo de la predicación, sino que tú seas glorificado. Ayúdame, Señor. Somos muy orgullosos, Padre Santo, y necesitamos de ti. Te pido, Padre, que en mi debilidad, Señor, tú me utilices para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estoy en un tema que realmente ha sido muy fuerte, como mencioné el pasado domingo. Para mí, para mi espíritu, mi corazón, se contrista mucho, pero como les dije el domingo pasado, nosotros predicamos y nos esforzamos en predicar en serie, es decir, coger un libro, el libro de Marco, el libro de Filipenses, el de Gálatas, lo hemos cogido varios libros del Antiguo Testamento también, y predicarlo verso a verso. Ahí, pues, como dijo Pablo, yo no rehuí el predicarles, exponerles, enseñarles todo el consejo de Dios. Aquí yo no puedo evitar un pasaje. Y si lo evito, ustedes me lo dicen.
Dice, pastor, brincó un versículo, ¿qué pasó con ese? Pesadito, no le gusta. No, aquí me lo pueden decir, yo no tengo problema con eso. Pero créanme que no lo voy a hacer. Y espero no hacerlo. Y si me pongo viejito y pego a hacer esos disparates y todo eso, pues me lo dicen, ponen a otro pastor y ya. La palabra no se va a parar. Tiene que ser la palabra como Dios la reveló. Amén. Porque uno no sabe qué pueda pasar, ¿verdad? En las condiciones mentales. Es como si yo de aquí a 15 años dijera, mire, yo me di cuenta que ahora los apóstoles sí funcionan y de verdad los apóstoles son vigentes hoy. Sáquenme rápido. Ese mismo día, reúnanse, hagan una asamblea y se saquen al pastor. Se volvió loco. Porque eso bueno, por eso es que quiero que estemos claros en la doctrina. Que estemos claros en la doctrina. Ahora, no puedo evitar el pasaje. A veces hago un tiempo para poder estudiarlo mejor y poder exponerlo mejor. Pero en este caso el Señor no me lo permitió. No me dio ningún otro pasaje, no me iba a venir con otra cosa muy mía en lugar de una guianza espiritual. Y continuamos con hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, segunda parte, que se encuentra en Marcos, capítulo 14, de los versículos 32 al 42. Y leo de la palabra de Dios, de la Biblia, Nueva Biblia Las Américas. Y les voy a pedir, por favor, si ustedes tienen las capacidades físicas de ponerse de pie, pues vamos a hacerlo en reverencia a la lectura de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 14. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí hasta que yo haya orado. Y tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse mucho. Mi alma está afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y le dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Palabra de Dios. Señor, bendice esta palabra, que cale hondo en mente y corazón, que pueda exponerla, mi Dios, dentro de lo mejor que pueda exponerla para tu gloria, Señor. Ayúdame a aplicarla bien, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, amados. Como había dicho, ¿verdad? Estamos entrando en terreno santo. Me puse a mirar otros sermones. Parece que es común decir esa misma frase. Estábamos entrando en terreno santo como cuando Moisés fue a la zarza ardiendo y el Señor Dios dijo, quita tu calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Así mismito estamos entrando en uno de los pasajes más profundos y misteriosos de la palabra de Dios. Más profundos y misteriosos de la palabra de Dios. Y hay una razón. Cada uno de nosotros, si hemos defendido y creemos firmemente que Cristo, el Jesús, el Mesías enviado, es Dios hecho hombre. Es Dios hecho hombre. 100% Dios.
también es 100% hombre. Y posiblemente nosotros, tal vez por algún tipo de ignorancia, tal vez por algún tipo de énfasis, por la cantidad de sectas que rechazan la Trinidad, le hemos dado ese matiz más a que Jesús es 100% Dios y posiblemente nos hayamos olvidado del 100% hombre. Como dije el sermón pasado, el hecho de que Jesús era 100% Dios no potenciaba el que fuese 100% hombre, y el que fuese 100% hombre no le restaba ni minimizaba a que fuese 100% Dios. Y este es el misterio de la Trinidad y lo estamos viendo aquí en 100% hombre. Muchos, al no entender este punto, empiezan a especular y a llegar a interpretar otras cosas, como los testigos de Roussel. Y los testigos de Roussel son famosos porque se llaman testigos de Jehová, pero son testigos de Roussel, que fue el disparatero original que dijo que la Trinidad no existía. Por lo tanto, ellos son testigos de Roussel y no testigos de Jehová, porque si fueran testigos de Jehová, creyeran en la Trinidad y creyeran en la veracidad de la palabra de Dios. Así que cuando vemos a los testigos de Roussel, cuando los vemos a ellos no creen en la Trinidad, no creen que Cristo es Dios, y tuvieron la osadía de cambiar la palabra de Dios, de cambiar la Biblia, de las expresiones cuando se habla de Dios, cuando oyó la voz en el cielo y la paloma, que el Espíritu Santo que bajó en forma de paloma y se posó sobre Jesús y dijo: este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Pues ellos dicen que Jesús era un Dios y lo ponen en letra minúscula, pero se olvidan del pasaje que no pudieron cambiar, porque para desarrollar una herejía siempre va a haber errores. Una herejía como esta tiene errores, entre otras herejías que voy a mencionar. Pero si vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, escrito en la época donde estaban los gnósticos atacando el Evangelio, atacando la palabra de Dios, menospreciando la deidad. Jesús, Dios inspirado, Juan inspirado por Dios, escribe este versículo que es una excelente contestación a los testigos de Jehová o los testigos de Roussel, porque dice lo siguiente, dice: sabemos, estoy leyendo desde el 19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos aquel que es el verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es el verdadero. ¿En quién dice el texto? Mira a ver qué dice. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Ahí hay un punto. ¿Sí? ¿Verdad? Ok. Y después dice que este es el verdadero Dios y la vida eterna. A Dios sea la gloria. Tienen un recurso adicional. En la Biblia verde y la negra de los testigos de Jehová, ese texto está igualito. No cambiaron, porque las herejías tienen que estar demasiado bien estructuradas para debatir la Biblia. Y la Biblia es perfecta, es palabra de Dios. Por lo tanto, amados, por no entender o tratar de explicar profundamente lo que es la Trinidad, muchos han fallado en la herejía. También tenemos a los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos, hay un grupo de judíos mesiánicos que no creen en la Trinidad, tampoco creen en la Trinidad. Todavía están esperando a un gran Mesías. Ellos no creen que Jesucristo es Dios hecho hombre. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos de los que hablo? Algunos judíos mesiánicos son pues judíos de allá, de hebreo, que algunos, bueno, judíos del pueblo judío, de nacimiento judío, no creen en el Señor. La mayoría son ateos. La mayoría son ateos. Ahora hay un grupo que categoriza a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías y ellos se autodenominan judíos mesiánicos, pero no ellos dicen que es el Mesías, pero que no es Dios hecho hombre, que no es Dios, que no son trinitarios, lo que lo constituye una secta. No hay método de salvación, no hay plan de salvación para ellos. Por lo tanto, ellos dicen que la Biblia que nosotros tenemos hoy, miren, porque el hecho es refutar las Escrituras, refutar lo que lo afirma. Los testigos de Jehová cambiaron la Biblia.
Empezaron a reinterpretarla. Y los judíos mesiánicos dicen que la que tenemos hoy fue una conspiración de los siglos pasados para que nosotros tuviésemos una Biblia totalmente manipulada para que creyéramos en la Trinidad. Quieren y esperan que esto sea, que la palabra de Dios sea refutada. Y yo no creo en ninguna conspiración de eso. Si vamos a hablar de conspiraciones, ¿quién le garantiza que los conspirados no fueron ellos? ¿Verdad? O a ellos se les conspiró o nosotros fuimos conspirados. Yo creo que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. No tiene errores, no se contradice y es arqueológica, histórica y espiritualmente confiable. Confiable. Por eso, mis amados hermanos, vemos este texto tan importante y tan profundo y tan para la gloria de Dios. Déjenme decirles que ahora voy a explicarles bendiciones, bienvenidos, bendiciones. Voy a decir como dijo Pilato cuando presentó a Jesús. En Juan capítulo 19, versículo 5. Dice, cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato le dijo, aquí está el hombre. El hombre, 100% hombre. La pregunta que debemos hacernos con relación al texto que acabamos de leer es la siguiente: ¿cómo Jesús enfrentó la aflicción? Ya vimos que el pasado sermón hablamos de que Jesús tuvo y necesitó de sus amigos. Se los llevó, les dijo, oren. Y se llevó a Juan, a Jacobo, a Pedro, y se los llevó aparte y desbordó su corazón explicándole su dolor y su aflicción. Se fue y oró y explicamos cómo es que los amigos debemos interceder los unos por los otros. La necesidad de Dios en ese momento, la necesidad de tener a alguien que nos esté acompañando. Mi amado hermano, ese es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Nos apoyamos mutuamente, nos apoyamos en oración, nos buscamos. Cristo buscó a sus discípulos. ¿Por qué nosotros a veces no buscamos a nuestros propios hermanos en Cristo? Y eso fue lo que hablamos en el sermón pasado. Y ver a Dios, el Hijo de Dios, a Jesucristo, exponiendo su corazón con el dolor y la aflicción sin ningún tipo de orgullo. Sin ningún tipo de orgullo. Recuerdan que ellos habían visto a Jesús a levantar personas de entre los muertos, sanar, sacar demonios, caminar por las aguas, hacer milagros, parar la tormenta, refutar enseñanzas equivocadas de los fariseos, de los ancianos, de los escribas, de los saduceos, de los celotes, de gente que estaba en contra de ellos, de los herodianos que eran políticos. Y ahora les dice, mi corazón está afligido, dolido, tengo pavor de lo que va a pasar. Yo no he visto Miren que cuando cogieron a Clinton con la situación esta de la becada, él lo negó, estuvo negándolo. Digo, él estaba en un pecado, ¿verdad? Pero él se veía como el poderoso de los Estados Unidos. ¿A quién? ¿Cómo va a flaquear él en eso? Pero Jesús mostró su corazón, no porque estaba pecando, sino porque estaba afligido y lleno de dolor. ¿Por quién? Por nosotros, por su pueblo escogido. ¿Cómo Jesús enfrentó entonces esa aflicción? Jesús dice que se llevó a sus discípulos, la palabra de Dios dice que se llevó a sus discípulos, se trajo 3 aparte y se fue un poco más lejos de esos 3. Después que él habló, se fue un poco más lejos y explica Lucas, capítulo 22, que se fue al tiro de una piedra. Es decir, tú tiras una piedra y a donde cayó, más o menos a esa distancia, estaba Jesús de los 3, de Juan, Jacobo y Pedro. A esa distancia. Cuando se va a esa distancia, él lo que va es a orar. Cómo Jesús enfrentó entonces su aflicción en oración. En oración. Mire, amado, Santiago capítulo 5, versículo 13 dice lo siguiente: ¿sufre alguien entre ustedes?
haga oración. Que haga oración. Fue solo a orar. Fue solo, pero no estaba tan solo porque sus discípulos estaban al tiro de la piedra, estaban allí. Pero ¿qué les pasó a los discípulos? Eventualmente se durmieron. Así que Jesús estaba entonces enfrentando su sufrimiento, su dolor en oración, pero completamente solo. Completamente solo. Él fue allí y sus discípulos, quienes hacía unos momentos después de la Santa Cena, de establecer la Cena del Señor, hacía unos momentos le habían dicho, iría hasta la cruz, hasta la muerte, no nos vamos a avergonzar de ti, no vamos a huir de ti. Y ahora estaba Jesús que les pidió, velen, les dijo, velen, y ahora está Él orando y ellos ¿qué? Dormidos. No puedo especular mucho acerca de eso, ni sacar una conclusión exacta. Pero si nosotros vemos lo que dice 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 26, dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Pero ellos estaban dormidos. Ellos se habían dormido. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Es la comunión y la coinonía que debe haber en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ellos dejaron a Jesús solo, enfrentó el sufrimiento solo, en oración con el Padre. En oración con el Padre. Jesús, en la intimidad con Dios, entonces hace sus ruegos. Esos discípulos que se llevó, y quiero enfatizar en esto, es interesante que hayan sido Juan, Pedro y Jacobo, porque anteriormente Jesús se lo había llevado para tener unas experiencias únicas con ellos tres. Únicas con ellos tres. Ahora miren lo interesante. Él se llevó a Juan, a Jacobo y a Pedro para la casa de Jairo y tuvieron la experiencia ¿de qué? De la resurrección. Estos tres discípulos tuvieron la experiencia de ver a Jesús resucitando a una niña de entre los muertos. ¿Recuerdan esa frase cuando decía, Talita Kumi, a ti te digo niña, levántate? Qué espectacular haber estado allí. Cuando le habían dicho, ya cuando Jesús venía de camino, dice, vamos en casa de Jairo, y va con toda esa multitud, empujándolo, y de camino que va con Jairo, esto es una película que yo hago en mi mente, Jairo va al lado de él, sacando a la gente del medio para que Jesús, que va atrás de él, pueda avanzar a llegar antes de que su hija muera, y ahí mismito llega una mujer, y le toca el manto, y Jesús se detiene y dice, alguien me tocó, pero si la multitud te está apretando, ¿cómo tú vas a decir ahora que alguien te tocó? Dice, no, yo sé que salió poder de mí, y la mujer de flujo de sangre interrumpe el camino para llegar a la casa de Jairo. Nosotros vemos el milagro de la mujer sanada. Tu fe te ha salvado. Ella ya había sido sanada y Jesús se acercó y tuvo una conversación con ella. ¿Y cómo estaría Jairo ahí esperando y hablando? ¿Qué pensaría usted? Esta mujer inmunda vino y detuvo a Jesús que va de camino a salvar a mi hija. Y ahí con este momento llega alguien y le dice, insensiblemente, deja a Jesús quieto, ya la niña murió. Qué terrible. Y Jesús le dice, vengan, Pedro, Juan, Jacobo, vengan conmigo. Todos fuera de la casa. Y se quedaron ellos tres. Y le dice a esa, ¿qué significa? ¿Qué significa? Mi niña, es hora de levantarse. Y abre los ojos. Y se levanta. Tres de sus discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, estaban ahí, testigos de la resurrección. Qué grande es el Señor. Después se va al monte de la transfiguración. Y se lleva a Pedro, Juan y Jacobo también. Y allí aparece Elías y aparece Moisés hablando con Jesús. Y allí se ve un resplandor más blanco que ni el Clorox Max lo puede lograr hacer. Y todo se ve resplandeciente. Ellos quedaron impactados. Y Jesús le dice, no se lo digas a nadie hasta que llegue el momento. A ellos tres
tuvieron esa oportunidad y ahora también se los lleva en oración, con aflicción en el Getsemaní, a los mismos tres. Y quiero cerrarlo con este punto. Estos tres tuvieron pudieron ver la realidad de la resurrección. Pudieron ver la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración y ahora están viendo la aflicción y el sufrimiento de la cruz en el Getsemaní. No en la cruz, ellos están viendo el sufrimiento y el dolor de Cristo en el Getsemaní. Recuerda que la palabra Getsemaní significa prensa de olivos. Y el domingo pasado Manny dijo, ahí estaban prensando a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, sacándole el jugo, sacándole todo lo que tenía, todo su ser, todo su 100% hombre allí quedó derramado. En el Getsemaní fue que se libró la gran batalla. No fue en la cruz del Calvario, fue allí en el Getsemaní. Y Cristo permitió que estos testigos fueran, estos tres discípulos fueran testigos de estas tres eventos para que pudieran tener una visión más clara de lo que es el Evangelio de salvación. Allí en el Getsemaní ellos pudieron ver la copa que Jesús iba a tomar. Lo vieron en sufrimiento, aunque apenas estaban dormidos, pero Jesús se los dijo: mi corazón está afligido hasta la muerte. Ellos podían ver esa copa que anteriormente, si usted va a Marcos capítulo 10, versículo 38, Jesús le preguntó: ¿están dispuestos a beber la copa que yo voy a tomar? Usted sabe que ellos dijeron que sí, pero no se la tomaron, estaban dormidos. Estaban dormidos. Ahora ven la angustia y la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. No hay manera de uno, no sé si hay alguien que lo haya hecho, que pueda predicar esta parte o esta porción del sufrimiento de Jesús en la oración. No creo que haya alguien, como dijo Spurgeon, ningún ser humano puede predicar este texto correctamente. Lucas dice, Lucas 22, pasaje paralelo, capítulo 24, versículo 44 dice: y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Ahí está la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a solas con Dios, enfrentando su aflicción en oración y viendo su sufrimiento, una presión en su cuerpo, en su corazón, no sé si decir unos nervios, o una tensión tan fuerte que cuando oraba, siendo de noche, oraba y allí mismito clamaba y pedía al Padre. 3 veces le pidió: si pase de mí esta copa, pero no es como yo quiera, sino como tú digas. Y allí comenzar a sudar en plena noche, que suelen ser frías, y esa presión del sudor, de esa tensión de su aflicción, le hizo caer gotas de sangre en ese momento. Nadie jamás ha sufrido tanto. Y como dije en el sermón pasado, el preludio de la muerte es peor que la muerte misma. El anticipo de saber que vas a morir es peor que la misma muerte. Usted sabe cómo dice un pastor misionero llamado Axel Lanause, misionero en China, discipulando a otras personas para que proclamen el Evangelio en países donde está prohibido. Él nos dijo: para nosotros decir morir por Cristo, y él dice, para morir por Cristo eso es más fácil. Morir por Cristo es más fácil que vivir para Él en esas circunstancias, en la persecución. Es más fácil morir por Cristo que vivir
en la situación de la persecución. Como dijo Dietrich Bonhoeffer, morir por Cristo, la gracia barata, es vivir sin Cristo, pero morir por Cristo, pero vivir por Cristo te puede costar la vida. Vivir por Cristo te puede costar la vida. Y sabes que le costó la vida a Dietrich Bonhoeffer también. El comentarista William Hendrickson describe esta oración de la siguiente manera, y voy a leerlo textual. No es necesario pensar que Jesús, al dirigirse al Padre, usara la palabra Abba Padre. Abba Pater. Una palabra en arameo que es Abba, y la palabra en griego que es Pater. Ambas significan lo mismo, a saber, Padre. Probablemente dijo Abba, palabra que Marcos usó para escribir principalmente a los que estaba escribiendo, los romanos, y no a judíos. Se traduce del griego para que fuera a ser familiarizada para la audiencia. Ahora escuchen bien, la palabra Abba se podía traducir literalmente como papito. Como papito. Que era la expresión que los niños le dicen a sus padres. Pero en este caso estamos hablando de un adulto, de nuestro Señor Dios y Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, diciéndole a Dios Padre para mostrar la relación cercana que había entre Dios y su Hijo, entre Dios y Jesucristo. También dice, todas las cosas, la oración de Jesús, todas las cosas son posibles para ti. Aquí Jesús muy adecuadamente apela el hecho a la soberanía de Dios. Él puede hacer todo lo que esté conforme a su perfecta voluntad. Recordamos el pasado martes que nos reunimos con el pastor Enuel por medio de Zoom. Alguien le preguntó que si un falso, un ateo o agnóstico le dijo, Dios puede hacer todas las cosas, y la respuesta automática de nosotros siempre sí, Dios puede hacer todas las cosas. Y ese profesor le pregunta a este estudiante, ¿acaso Dios puede hacer una piedra tan grande que Él no pueda levantar? Para que entonces la respuesta sea, no, Dios no va a hacer una piedra que Él no pueda levantar. Pero eso es una pregunta, bueno, para nosotros un poco tonta, para venir de un profesor. Porque Dios hace todo posible de acuerdo a sus propios atributos, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su perfecta voluntad. Dios no crea otros dioses. Dios no puede pecar. Dios no puede ir en contra de su voluntad. Dios no puede ir en contra de lo que ha revelado, porque Él es Dios perfecto en todas sus áreas. Nosotros somos imperfectos y fallamos. Entonces, Él está apelando a que Jesús está apelando a que Dios Padre es capaz de hacer todo lo que Él quiera. El texto literalmente dice, todas las cosas son posibles para ti. Y habla de su soberanía. También dice, aparta de mí esta copa. Hay otro medio. Hay otra forma en que yo pueda cumplir con tu voluntad que no sea yo tomar esta copa. Esto significa la terrible e eminente experiencia cuyo clímax sería en la cruz y la soledad completa, absoluta soledad. Cuando continúa y él lee del texto Reina Valera de 1960, dice el versículo, no obstante, por lo tanto, pero que sería, no obstante, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. No mi voluntad, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. La naturaleza de esta súplica, totalmente exenta de pecado, y en realidad ejemplar, revela el hecho de la cláusula, aparta de mí esta copa. Es decir, el hecho que Jesús dijo, aparta de mí esta copa, revela también que dice, no como yo quiera, sino como tú quieras, porque vine a hacer tu voluntad. No estoy contradiciéndote, no estoy buscando otros medios,
Solamente estoy afligido y viendo y buscando si hay otra manera, pero no es como yo me sienta, no es como yo sufra. No se trata de lo que tengo que enfrentar, no se trata de lo que tengo que hacer, no se trata de lo que tengo que vivir, se trata de ti y de tu voluntad, no es la mía. Y nosotros somos imitadores de Cristo, pero hacemos más nuestra voluntad que la que el Dios Padre nos ha revelado en las Escrituras. Y así no se puede imitar a Cristo. Tenemos demasiado orgullo, tenemos demasiada prepotencia, demasiada arrogancia, demasiados intereses, demasiados lazos en este mundo para estar buscando hacer la voluntad de Dios. Cuando vemos la palabra de Dios y lo que Él ha revelado en su palabra, nosotros tenemos que mirarlo y pese a lo que tenga que vivir, pese a lo que tenga que pasar, incluso hasta la muerte, hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Pero a veces no estamos dispuestos a hacer eso. A veces preferimos deshonrar a Dios que honrarlo. Preferimos deshonrar a Dios y tener más dinero. Preferimos deshonrar a Dios y vivir para nuestra propia gloria. Preferimos deshonrar a Dios y no enfrentar una confesión de pecado, no enfrentar una disciplina, no enfrentar la palabra de Dios, no enfrentar nada. Yo me prefiero a mí mismo. Pero Cristo no hizo eso. Cristo dijo, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacerlo así? No diga amén para que no se comprometa todavía. Pide la ayuda a Dios. Yo la necesito. Yo necesito esa ayuda de Dios. Tú también la necesitas. Porque a veces no vemos tan fácil hacer la voluntad de Dios. A veces queremos hacer la nuestra. Y lo peor de todo es que justificamos ese pecado diciendo que era necesario. Y peor todavía, lo espiritualizamos. Ay, pastor, usted sabe que hay que trabajar, hay que ganarse las cositas, hay que hacer tal cosa, hay que mentir en las planillas, porque si no nos quitan todo. Ya estamos a 2 meses de ahí, donde se prueban los cristianos. Hay que añadir gente, hay que pagar soborno. Y mire, cuando esté en mi trabajo y me pregunten, ¿tú crees que estás a favor de la homosexualidad? ¿La apoyas y la apoyarías y la respaldas? Si no la respaldas, te quedas sin trabajo. Y ahí tú vas a decir, el trabajo o mi moralidad. El trabajo o lo que yo creo. Amados, es la voluntad de Dios lo que vamos a trabajar. Es lo que tenemos que hacer. El que me niegue aquí en la tierra, yo le negaré en el cielo, dice el Señor. Jesús nos está mostrando que no se trataba de hacer su voluntad, sino la que Dios Padre reveló. ¿Cuándo la reveló? En algún momento en la eternidad, Dios Padre creó un plan. Dios Padre en algún momento hizo el plan de redención de los hombres mediante la fe en Jesucristo. Pero para que ese hombre fuese salvo, Dios Padre determinó que la paga del pecado es muerte. Y como el hombre pecó, Dios Padre determinó, mi hijo va a morir por esas personas para yo mostrar mi gloria a los siglos venideros. Y Dios Hijo dijo, sí, yo voy a hacer eso por tu gloria, por ti mismo. Y el Espíritu Santo entonces vino a hacer las arras, la garantía que lo que Cristo hizo en la cruz por su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo permanezca hasta la segunda venida de Cristo. Y eso no va a ocurrir sin lugar a dudas. Dios Padre creó el plan, el Hijo cumple el plan y el Espíritu Santo lo garantiza hasta la segunda venida de su Hijo. La salvación, mis amados hermanos, es eterna. Es eterna. No es como nosotros queramos, es como el Señor diga. No hay otra manera de ser confortado en nuestros corazones que estar orando al Padre. Dice el Salmo 18:6. Y grábese esto en sus corazones. Memorícese la palabra. Dice el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a mi vecino. Dice eso ahí. En mi angustia invoqué a mis amigos impíos que no creen en Dios. En mi angustia consulté a los psicólogos. Dice eso. Dice eso. ¿Verdad que no?
Es para saber si están conmigo, no se me duerman. En mi angustia invoqué al Señor, el único que te escucha, ¿sabes? El único que te escucha. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios desde su templo y oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Eso fue lo que hizo Jesús. En su angustia enfrentó ¿qué? El dolor, la aflicción en oración e invocó al Señor. Buscó estar con Dios y Él le escuchó y lo confortó. Fíjese que fue que lo confortó, no que cambió el plan. No cambió el plan, siguió el mismo plan, pero le confortó. Dice Lucas capítulo 22, y leo del versículo 42 al 43. Dice lo siguiente, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Él fue escuchado por su Padre. Él fue escuchado por Dios. Y ese ángel no vino a decirle, Dios quiérate de otra manera. No, Él vino a confortarlo. ¿A confortarlo para qué? Para tomar una copa que ninguno de nosotros íbamos a tomar. Jesús en su humanidad necesitó la cercanía de sus amigos, pero sobre todo una cercanía intensa e intencional con Dios. Intensa e intencional con Dios. ¿Qué era lo que causaba entonces esa aflicción? ¿Qué causaba la aflicción del Señor? Si bien el tener los detalles exactos de su inmenso y gran castigo que sufriría en la cruz, y la gran aflicción, angustia, dolor y sufrimiento, no eran la parte más terrible y fuerte que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Eso sí causa angustia, eso sí causa dolor, pero eso no era lo más grave. No era lo más grave. Nosotros no somos mejores que Jesús. Los discípulos no eran mejores que Jesús. Recordemos que después de la resurrección de Jesús, muchos fueron llenos de gozos, fueron a sufrir, fueron azotados y fueron matados, pero llenos de gozo. Cantándole al Señor los asesinaban. ¿Acaso ellos son mejores que Jesús? Que fue a clamar al Padre diciendo, pasa de mí esta copa. Los apóstoles, cuando fueron presentados al concilio, que fueron azotados, salieron regocijándose de que hubiesen sido considerados dignos de sufrir afrenta por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que ellos son mejores que Jesús? Nosotros estamos imaginándonos que Jesús fue gozoso a sufrir en la cruz. Y el Getsemaní nos dice que eso no fue así. Pero entonces, aquellos que sufrieron, aquellos que fueron azotados, eran mejores que Jesús. Tenían más valentía que nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 11, nosotros nos llenamos la boca de los héroes de la fe. Por la fe Noé hizo aquello, por la fe Seth Abel dio mejor ofrenda que Caín, por la fe y hablamos de la fe. Pero hay un pasaje al final que nosotros a veces pasamos por alto. Porque la fe no viene acompañada solamente de victorias y gozo, viene también acompañado de dolor y sufrimiento. Y la iglesia hoy día, específicamente en el occidente acá, no le gusta sufrir, quiere la comodidad de primera clase en el avión. Mira cómo dice Hebreos capítulo 11, versículo 37 hasta el 40. Hablando de los héroes de la fe, dice, otros fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de oveja, de cabra, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido la aprobación de su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Mire todo lo que sufrieron. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo.
antes de la venida de Cristo. Y usted puede preguntarse, ¿cómo se salvaron del Antiguo Testamento? Cristo no había venido, ¿cómo se salvaron? Por la fe en Cristo, por la fe en que Cristo venía. Por eso ellos fueron salvados, porque Dios hizo una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Esta, la simiente de la mujer, es Cristo. Y ellos creyeron en esa promesa. Así que si usted se ha preguntado cómo se salvaron del Antiguo Testamento, se salvaron por creer en la promesa de Dios de un Redentor, un Mesías que los rescataría del infierno y de la muerte. Y aquí están exaltando el sufrimiento de ellos por esa fe. Ellos eran mejores que Cristo, eran más valientes que Cristo. Entonces, ¿cuál era el sufrimiento de Jesús? ¿Cuál era la aflicción tan grande que tenía que hacer Jesús, que tenía Jesús para poder entonces expresarse con tanto dolor, tanta angustia? La copa que tendría que beber. La copa que tendría que beber. ¿Qué era la copa? Hay muchas interpretaciones con relación a lo que era la copa. Algunos dicen que estaba hablando de la última copa que venía en la Santa Cena. Después de haber tomado la Santa Cena, la costumbre era una copa de vino en cada parte, y la última, dijo el Señor Jesús, que la tomaría con nosotros en el reino de Dios. Otros dicen que precisamente la copa era la cruz, exactamente la cruz, que pasar por el hecho de beberse la cruz y tomar esa copa del sufrimiento. Pero yo no puedo, no hallo, mis amados hermanos, y puedo equivocarme en esta interpretación, pero no hallo respaldo bíblico para decirlo de esa forma. Lo que sí veo es que esa copa representaba la carga del pecado de su pueblo escogido. Representaba el abandono de Dios, la copa de la ira de Dios sobre nosotros, puesta en Él, para que nosotros no tuviésemos que pasar por esa copa. El justo juicio de Dios sobre nosotros, que Él llevaría en carne propia, como dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Dice lo siguiente: pero Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Toda esa carga, todo eso que estamos viendo y todo eso que estaba expresando, pase de mí esta copa, es pase de mí esta gran carga del pecado de las personas, de la ira tuya y de tu abandono en la cruz. Qué gran amor ha tenido nuestro Señor con nosotros. Jesús tomaría la copa de la ira de Dios en sustitución de nosotros. Pastor, ¿dónde está eso? Acaba de decir que hay que justificarlo en la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Salmo 11:6, y voy a citar varios pasajes. La copa, dice Salmo 11:6, sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Salmo 11:6 dice que esa copa es de sufrimiento. Isaías 51:17 dice: despierta, despierta, levántate Jerusalén, tú has que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, de su ira, la ira de Dios, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Jeremías 25:15, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel: toma mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones las cuales yo te envío. Apocalipsis, Nuevo Testamento, capítulo 14, versículo 10. Él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Dice Apocalipsis 16:1. Oí entonces una gran voz que desde el templo decía: de los 7 ángeles,
vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios, de la ira de Dios. El abandono del Señor, la ira de Dios, el furor de Dios iba a pasar en Cristo para rescatar a su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Eventualmente llegaremos a la cruz cuando Jesús dice: Eli, Eli, o Eli, Eli, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Algunos dicen que Dios cerró los ojos, pero no lo abandonó. Otros dicen que miró hacia el lado, pero que no hubo abandono. Otros dicen que simplemente no quiso pasar por el hecho de ver a su hijo coger los pecados del mundo. Pero la realidad es que Dios lo abandonó porque Jesús no miente. Él pasó la cruz solo y ahí bebió la copa de la ira de Dios. Algo que me llama profundamente la atención es que si Cristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo tan grande agonía antes de tener que beber esa amarga copa allí en el Getsemaní, qué terrible ignorancia de la mayoría de las personas en el día de hoy que viven tranquilas sin saber que en el día de mañana habrá el juicio de Dios y una retribución o el pago por cada cosa que se hace aquí en la tierra. Como en los días de Noé, que la gente bebía, se vestía, hasta que comenzó a caer la lluvia y empezaron a clamar para entrar en el arca. Pero ya Dios había sellado la puerta.